se los he puesto ahí porque son bien actuales en cuanto al manejo. Entonces tenemos acá un sodio. ¿Ya? Cuando hay hipernatremia, edemas o retención de líquidos, ¿ya? Tenemos que dar esta cantidad de sodio, que es la dieta hiposódica. O sea, estamos hablando de 2 a 6 milicabalentes por cada 100 kilocalorías o de 1 a 2 milicabalentes kilo día. Hay que vigilar el potasio porque ya sabemos que los medicamentos que usamos para la insuficiencia cardíaca regulan el potasio. El magnesio, el uso de niacidas produce hipopotasemia. Hay que ver el aporte calórico. Normalmente un lactante maneja entre 90 y 100 kilocalorías día por kilo. ¿Ya? Pero los niños con ICC, como habíamos visto, necesitan más energía normal y podemos darle hasta 150 a 175 kilocalorías kilo día. ¿Okay? Dietas hipercalóricas, porque lo que más les falta a estos chicos es energía, y eso hay que darle. Hay que darle, además de eso, vitamina D, complejo B y ácido fólico, porque si bien es cierto, no existe un trabajo que te diga en qué influye en la insuficiencia cardíaca, la vitamina D y todo eso, se ha visto que en los trabajos que se han hecho al respecto, los pacientes que tienen bajas cantidades de vitamina D, complejo B o ácido fólico, el pronóstico de la ICC es peor. Entonces, sin saber todavía cuál es el mecanismo utilizado, se prefiere dar entonces estas adicionales vitaminas. Se le da tiamina, inclusive en el postoperatorio de los pacientes, 1.5 miligramos kilo día. ¿Por qué? Porque la furosemida aumenta la excreción de tiamina. Hay que consumir alimentos ricos en L-arginina, porque la L-arginina interviene en la síntesis del óxido nítrico. ¿Y qué era el óxido nítrico? Un vasodilatador. El más potente. Poderoso. Potente se presta muchas interpretaciones. ¿Ya? Poderoso. ¿Está bien? Gracias. ¿De acuerdo o no? Hay que mantener los niveles de hierro adecuados. Se mide con transferrina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya sabemos que el hierro interviene en la formación del núcleo, que es el que se encarga de transportar el oxígeno a los tejidos. ¿Ok? Ahora, una cosa que debo mencionar acá para terminar es que puede haber anemia con hierro sérico normal, o puede haber hemoglobina normal con hierro sérico bajo. O sea, siempre hay que pedir transferrina. ¿Ya? Ahora el tratamiento. Ese tratamiento que se utiliza es el que se estipula en esas guías que les dije de tratamiento, de la canadiense. Entonces estamos viendo los estadios que ya habíamos hablado que se utilizan ahora. Tenemos el estadio 1, estadio A, perdón, en el cual pues no hay ni sintomatología ni alteración morfológica del eco. En el eco se le vigila, se le observa y no se le da tratamiento. En el estadio B, cuando no hay síntomas, pero ya comienzan a haber cambios en el electrocardiograma, en el ecocardiograma, estos son los pasos a seguir. Primer paso, iniciar con captopril. Si no hay una respuesta que nos satisfaga y no hay paridad y sigue habiendo cambios en el ecocardiograma, se le agrega beta bloqueo. ¿Ya? A los que son alérgicos al captopril se le puede agregar un antagonista del receptor de angiotensina, ¿no? En los ataques. Ahora, si el paciente está en estadio B, estamos hablando que ya tiene sintomatología, a la terapia mencionada
se puede agregar la antagonista de la aldosterona como el espironolactona, ¿ya? Y se le puede agregar diuréticos tipo de asa, ¿no? Hablando de furosemida y todo eso, ¿no? Si no da resultado con esto, como última droga dentro del estadio C, se puede usar la digoxina. Ya cuando esté en el estadio D, pues ya, aparte de todo esto, queda pues aparatos de asistencia ventricular para que pueda trabajar adecuadamente ese corazón. ¿Ya? ¿Qué medidas especiales tomar? Si el paciente está muy comprometido desde el punto de vista respiratorio, hay que ponerle el ventilador mecánico, prostaglandinas para mantener permeable el ductus, diálisis peritoneal cuando hay fundamentos para pensar en una insuficiencia renal, prerrenal que se llama. La terapia de resincronización cardíaca, que consiste en poner un marcapaso en la aurícula derecha y dos en los ventrículos, uno en el ventrículo derecho y uno en el izquierdo. De tal manera que el impulso del marcapaso derecho lo manda al marcapaso del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque hay pacientes tan severamente comprometidos que basta con que se retarde un ventrículo en vaciarse para que entre en insuficiencia cardíaca. Tienen que vaciar su sangre y los ventrículos de forma sincrónica. El balón de contrapulsación, vamos a ver una foto al respecto, que es lo mismo, que es un tipo de dispositivo de asistencia ventricular. Ahí está el balón de contrapulsación, miren ustedes, acá está el ventrículo izquierdo, acá está la pulmonar, acá está el ventrículo de la boca. ¿Qué es lo que se hace? El aparatito tiene una cánula implantada en el ventrículo izquierdo, acá tiene una bomba succionadora. Entonces, ¿qué hace esta bomba? Sincronizada con el electrocardiograma del paciente, le va a chupar la sangre del ventrículo izquierdo, va a dejar al ventrículo izquierdo sin sangre. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? Para que en la próxima contracción la aurícula pueda vaciar normalmente su sangre en un ventrículo que ya no tiene sangre. ¿Me estoy dejando de entender? Sí, sí. Como que no estoy convencido si siga. Sí. ¿Sí? Sí, yo también. Ya. Entonces, chupa la sangre deja limpio el ventrículo izquierdo y la manda a la otra. ¿Me entienden? O sea, ayuda a vaciamiento del ventrículo izquierdo para que en la próxima contracción el ventrículo izquierdo pueda recibir sangre de la aurícula izquierda. ¿Ok? Ahí está la droga, no vamos a acentuar el punto porque lo encuentran en cualquier libro, además creo que ya tienen el PPT, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahí está. Manejo, según los estadios que estamos mencionando. Están viendo que no estamos hablando de clases funcionales, ¿no? Solo de estadio funcional, nada. Estamos hablando de estadio A, B, C de los americanos. Entonces, miren, estadio A, ¿por qué se caracteriza el estadio A? ¿Ah? Hay factores de riesgo, ¿no? No hay ni signos ecocardiográficos de lesión y el paciente no tiene síntomas. No tiene síntomas. Entonces, de ahí no se le da medicación y se le observa anualmente. Si el paciente entra en deterioro clínico, ya pasa al estadio B. En el estadio B, el tratamiento médico que corresponde, según hemos visto en el esquema anterior, acá ya la observación no es cada año, sino cada 1 o 3 meses dependiendo de la severidad de la enfermedad. Si hay deterioro clínico, el paciente pasa al estadio C. ¿Ya? Pero si se mantiene en el estadio B, ya tiene que irse pensando en el tratamiento quirúrgico o en el cateterismo terapéutico, pero de una manera con tiempo, electivo, sin apurarse. ¿Ok?
En el estadio C se sobreentiende que el paciente ya está en una unidad de terapia intensiva. ¿Ya? Ahí está el paciente hospitalizado en una UTI. Hay que compensar los factores de riesgo de la insuficiencia cardíaca. Si hay mejoría clínica, pasa al estadio B. ¿Ok? Y se planifica la cirugía con tiempo de manera iterativa. Pero si hay deterioro clínico en el estadio C, entonces el paciente ya va al D, al estadio D. Ahora, ¿qué pasa en el estadio E? El paciente ya no está en unidad de terapia intensiva, sino está en una UCI, porque probablemente ya está con tubo, con ventilación mecánica. Hay que igualmente compensar los factores de riesgo, y acá el cateterismo y la cirugía es de forma urgente, no hay tiempo que perder, no nos da tiempo para nada. ¿Ya? Si el paciente no obtiene una estabilización compensando factores de riesgo y se produce aún con todo un deterioro clínico, el paciente es candidato a trasplante cardíaco. ¿Ok? Que todavía acá en el Perú estamos presentes. Mañana estamos. Son las perspectivas del tratamiento, eso no lo vamos a ver, solamente quiero remarcar acá este nuevo esquema, que es el esquema de los 4 fantásticos que probablemente han escuchado ustedes. ¿Cuáles son los 4 fantásticos? ¿Qué oprimo acá? ¿Qué? Si regresa, baja, ahí es el anterior. Ahí. ¿Cuáles son los 4 fantásticos? Son el ARNI, que viene a ser un esquema combinado de un inhibidor de la netricilina, que es una enzima que se encarga de degradar los factores arteriales natriuréticos. Entonces, si yo elimino o bloqueo la netricilina, por lo tanto ya no va a haber bloqueo de los factores arteriales natriuréticos, que son vasoconstrictores o vasodilatadores. ¿Dilatadores? No han leído la clase que se da un muchacho. Son vasodilatadores por excelencia. Dilatadores. Entonces, yo le doy un ARNI que me va a bloquear la nepricilina, y la nepricilina es la que degrada los factores arteriales natriuréticos. Al bloquearla, impido que se degraden los factores arteriales natriuréticos y hay mayor poder vasodilatador, y encima lo estamos asociando a un inhibidor del receptor de la angiotensina, como es el valsartán. Entonces, nepricilina y valsartán forman una droga que es el inhibidor ARNI, ¿ya? Que, ¿cómo se llama? Que es la asociación de estas dos partículas, ¿no? El otro fantástico viene a ser la espironolactona, bloqueador o inhibidor, el MRA, antagonista de los receptores mineralocorticoides, espironolactona. Luego tenemos los beta bloqueadores, que en pediatría se usan solamente 2, carvedilol y bisoprolol. Bisoprolol, y también se usa el otro, bisoprolol, y no, es carvedilol. Eso es la parte B, ya van 3, y el último sería el inhibidor de la enzima del transportador sodio o glucosa 2,
que se encarga de eliminar azúcar a través de la orina. Ahí elimina el azúcar en la orina. Entonces es un buen diurético, porque no altera los electrolitos. Entonces, asociados a estos cuatro son los cuatro fantásticos. ¿Ok? Estos son datos de la Sociedad de Trasplante Cardiopulmonar Americana, que hicieron un trabajo muy interesante. ¿Qué pasa con los pacientes según la edad en que le hacen trasplante? Bueno, este es un sueño de opio para nosotros, porque acá no se hace, y menos hacer trasplante cardíaco a un lactante. Ellos sí pueden darse ese lujo. Entonces, encontraron que cuando el chico es operado de trasplante cardíaco en la época del lactante, viven 19.7 años de vida, el 50% de ellos. $16.8 años cuando son operados entre 1 y 5 años, 14.5 años cuando son operados entre 6 y 10 años de edad, y 12.4 años cuando son operados entre los 11 y 17 años de edad. ¿Cuál es la moraleja de esto, muchachos? Más temprano el trasplante, más vida. Exactamente. Esto acá pues definitivamente no lo podemos cotejar porque no operamos ni ancianos pero de trasplante. Y se opera ancianos con resultados todavía dudosos. La otra idea de la clase de hoy. Crisis de hipoxia, por ejemplo. No, miocleo de miocarditis, proceso inflamatorio característico, que debemos destacar focal o difuso. Puede estar en una zona o en todo el miocardio, que compromete el músculo cardíaco de diferentes grados. Puede comprometer a la miofibrila, al intersticio, al componente vascular, a cada uno de ellos, o por separado, y que resulta en una necrosis del tejido miocardio, porque no tiene definitivamente, hay alteración en la circulación. En cuanto a la epidemiología, esta es desconocida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe un montón de pacientes con miocarditis que son oligosintomáticos, no tienen casi nada y no acuden a la consulta. Por eso la epidemiología de la miocarditis es desconocida, pero por ahí hubo una ONG que se encargó de ver y propuso una tasa estimada de miocarditis de 6.1 pacientes por cada 100.000 habitantes. Esta fue hecha por esta ONG Global Partner del 2019. Lo interesante viene acá: más del 50% de los casos de miocarditis ocurren en menores de 40 años. Más interesante aún que de estos menores, ¿ya? La mayoría de los casos corresponden a lactantes y adolescentes, en más del 50%. ¿Ya? Eso es importante, o sea, es una enfermedad de lactantes, fundamentalmente la miocarditis. ¿Ok? La causa viral es la más frecuente, 65% de los casos. Generalmente no se sabe cuál es la etiología del virus. En países adelantados a los cuales todo el mundo les da el tamizaje viral, pueden llegar a determinar cuál es el gen, pero acá eso es muy costoso, de tal forma que no se puede aplicar.
del total de infecciones virales terminan haciendo miocarditis. Ese es un dato del 2022. ¿Ya? El 5% de todas las miocarditis terminan haciendo de todas las infecciones virales terminan haciendo miocarditis. A los virus les encanta el corazón y el anticucho. ¿Entienden? Toditos los virus tienen compromiso cardíaco. ¿Ya? Hasta el 20% de las cardiomiopatías dilatadas en niños son atribuibles a miocarditis viral. Y también explica por qué cuando nosotros vemos a un paciente con insuficiencia cardíaca que no tiene hipertensión, no es diabético, no es isquémico y tiene una cardiomiopatía dilatada, tanto que le chantamos miocarditis o cardiomiopatía dilatada EAD. Nadie sabe quién. Espero alguien diagnostique EAD. Entonces, estos pacientes, muchos de ellos han tenido un problema viral. ¿Ya? Un problema viral que terminó en cardiomiopatía dilatada en el adulto. En cuanto a la etiología, la mayoría de los pacientes, la etiología hemos dicho es la viral. ¿Con qué porcentaje, niños? 50%. La etiología 80. viral, miocarditis, muchachos, ¿cuál es? 80%. 65%. ¿Y la diablos? Vamos que la mayoría de las etiologías de miocarditis son Virales. ¿Quiénes producen miocarditis? Toditos, pero los más preponderantes es enterovirus, entre ellos Coxsackie A y B, poliovirus, el adenovirus, el respiratorio sincitial, el HIV, el virus de la hepatitis C, miren, hasta la influenza H1N1, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr. Dentro de otros agentes están las riquecias, el micoplasma, las clamidias, protozoos, el panosoma cruzi, lo destaco por la enfermedad de Chagas, parásitos, esquistosomiasis, hongos, bacterias. Y destaco acá el Corynebacterium diphtheriae, porque hubo una epidemia de difteria hace unos años acá en Lima. Pero la salmonella, la shigella y la TB también producen miocarditis. Este dentro de la etiología infecciosa, dentro de la tóxica, el alcohol, sus familias, antraciclinas. Los pacientes, ¿no?, que van a recibir tratamiento quimioterapia para cáncer, se usa mucho la antraciclina, ¿ya? Y eso puede llevar en miocarditis. Y como les dije, son los pacientes a observar en el estadio A de la clasificación de la insuficiencia cardíaca. El alcohol, bueno, cuídense con los señores de San Fernando. Y luego, autoinmunes, todas las enfermedades inflamatorias, pero destacan dentro de ellas la dermatomiositis y la artritis reumatoidea juvenil, el lupus y la miocarditis celular. Otras sarcoidosis, Kawasaki. Este es un diagrama que me pareció interesante traerlo para ustedes, en donde se ve la evolución de la miocarditis a lo largo del tiempo, ¿no? En el 50 fueron los agentes causales de miocarditis, ¿ya? Está entonces Coxsackie A, Coxsackie B, de los enterovirus. En la década del 70 el citomegalovirus, en la década del 80 el SIDA, tuvo boga el SIDA en esa época. En los 90 el adenovirus, resfriados,
síndromes obstructivos bronquiales que llegaban a la emergencia, terminaba siendo también miocarditis. Luego tenemos, para la década del 2000, el parvovirus humano B19, el herpes virus del 6 y el SARS-CoV-2 1. Para la década del 2010, la hepatitis C, el virus del Epstein-Barr, y para el 2020, el SARS-CoV. Muy bien. Dentro de la fisiopato, así de manera, tenemos 3 etapas. Este es un trabajo que hizo un americano, Lew Mason, en el año 2000. Y este fue el que sentó el precedente de la miocarditis en el mundo. ¿Por qué? Porque con este autor se estableció la relación directa entre la miocarditis que existe en los lactantes con la cardiomiopatía dilatada del adulto. Entonces, esas cardiomiopatías que decían EAD, que no sabían a qué se debía, eran porque estos pacientes habían tenido una miocarditis viral en la época del lactante o de edad precoz. Entra el virus, ¿no?, al miocito por endocitosis, ¿ya? Y va a producir necrosis miocito y va a activar macrófagos, los cuales los macrófagos van a producir las citoquinas, ¿no? Las citoquinas son enzimas deleterias, le gusta atacar, matar, ¿no? Entonces están dentro de las más feroces, interleuquina 1, interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. Estas son las enzimas de estos macrófagos que se encargan de destruir tejido y barren con lo que sea. ¿Ya? Después, esa es la etapa aguda, cuando el paciente está en insuficiencia cardíaca y dura los 4 primeros días de la virosis. Cuando tú piensas que estás con un resfriado, está sucediendo eso. ¿Ya? Luego pasamos a la etapa de la miocarditis subaguda, que va entre los 4 días y los 14. Entonces acá ya comienza a haber infiltración de mononucleares, ¿ya? Comienzan a activarse las células asesinas, las natural killers, que van a tener como ejemplo máximo de enzima lítica a la perforina. Ese es su arma de ataque, por ejemplo, mientras que para acá eran las citoquinas, las interleuquinas, citoquinas, arma de los macrófagos, de las células naturales, asesinas naturales, como se quiera traducir, son las perforinas. ¿Ya? Entonces, esto, aparte de activarse este sistema de ataque inmediato, se activa también las citoquinas que vienen de los linfocitos T, que también tienen citoquina, y para aumentar o empeorar la cosa, se comienzan a producir anticuerpos gracias a los linfocitos B, comienzan a producir autoanticuerpos, porque estos linfocitos B nunca han estado dentro del miocito y reconocen al retículo sarcoplásmico, al ribosoma del miocito, a las miofibrillas como extrañas, y comienzan a fabricar autoanticuerpos, antimiocina, ribosoma, antirretículo sarcoplásmico, y también lo destruyen. O sea, acá ya está metida la inmunidad con linfocitos T con linfocitos B, aparte del daño que hace el macrófago. Entonces, esta es una pelea de comunal, ¿ya?, donde se tiene que ver cuál de las dos células va a predominar, las células miocíticas, los miocitos, o los virus, cuál de los dos predomina y cuál de esas enzimas va a mantenerse activada de forma permanente. Entonces tiene usted, cuando en esta etapa, estos que son mecanismos naturales de defensa,
¿ya? Comienzan a destruir las células, pero también matan a los virus. ¿Okay? Cuando estas células han llegado a destruir a los virus, ¿ya? Entonces quiere decir de que están curados, se llega a recuperar el miocito, se sana de la miocarditis, casi el miocito del miocardio se recupera ad integrum. El 30% de la miocarditis se recupera en su totalidad. Pero para eso, pues, esta inmunidad tiene que destruye un montón de tejidos cardíacos, pero también destruye todos los virus. ¿Ok? Y eso es lo que hace que la insuficiencia cardíaca de estos pacientes sea severa, desastrosa, porque la inmunidad le está dando con todo el virus en afán de destruirlo, ¿no? Pero está causando gran inflamación y por lo tanto gran insuficiencia cardíaca. ¿Ok? El problema surge cuando después que ha pasado esta etapa aguda todavía quedan activados linfocitos B, linfocitos T, ¿no? ¿Cómo se llama? Con funciones líticas destructoras que van a ir menoscabando los miocitos de forma paulatina y lenta durante el tiempo. Y al final de cuentas, cuando uno ya es adulto, vamos a tener que la fibrosis del miocito es importante y se va a producir la dilatación del corazón y la insuficiencia cardíaca. La cardiomiopatía dilatada que les mencionamos ya en esta fase de miocarditis crónica. ¿Ya? Aquí no hay virus, pero se ha alterado el genoma. El virus se ha metido en el genoma y ha comenzado a producir anormales cantidades de proteína, de RNA mensajero, que comienzan a destruir, a producir fibrosis de manera permanente. Y el corazón lentamente se va hacia la cardiomiopatía dilatada. Entonces tenemos por un lado 30% que se salvan, que es el corazón normal, y un buen porcentaje de los otros pacientes con miocarditis crónica termina siendo cardiomiopatía dilatada. En la clínica tenemos, puede ser haber casos asintomáticos, los que no se registran en las estadísticas hasta el shock fulminante. Hay sintomatología de infección viral en el 60% de los casos. Puede existir un dolor torácico severo, tipo pericardítico, es decir, que cuando uno se acuesta le duele más. Ese es el dolor pericárdico en el 35% de los casos. Pueden haber arritmias, palpitaciones, síncope, puede haber sintomatología de insuficiencia cardíaca descompensada y shock cardiogénico con muerte súbita. ¿Ok? Dentro de la signología, taquicardia exagerada, puede haber galope diastólico, puede haber disminución del primer ruido cardíaco, puede haber un soplo de regurgitación mitral. Miren, tanto se dilata el ventrículo izquierdo que dilata también al anillo mitral. Y el anillo mitral se vuelve insuficiente y comienza a regurgitar sangre hacia atrás, hacia la aurícula izquierda. Puede haber frote pericárdico, puede haber hipotensión porque ese ventrículo no se contrae de forma adecuada y entonces la presión cae y estamos ante un shock cardiogénico. ¿Ya? Y puede haber embolismo tanto pulmonar como sistémico porque como esa sangre no circula de forma adecuada, se comienza a posar en las cavidades cardíacas y sangre posada en las cavidades cardíacas es la formación de trombos que pueden desprender émbolos que pueden terminar en el cerebro. ¿Okay? Una jarana es esto. Es como quien dice para llorar. Entonces,
La presentación clínica de la miocarditis es variable e incluye una enfermedad febril, eso lo diferencia de la insuficiencia cardíaca. Febril, dolor torácico leve, ¿ya? Arritmias, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, bueno, puede ir con todas estas. Puede presentarse así una miocarditis. ¿Ya? Dentro de los síndromes clínicos, ¿cómo le puede llegar un cuadro de miocarditis al hospital? Puede ser por cualquiera de estos 4 síndromes cardiovasculares. Puede venir por muerte súbita, enterovirus o enterovirus o parvovirus pueden producir muerte súbita. Todos estos de acá, enterovirus, parvovirus y encefalo, pueden llevar a la muerte súbita por una miocarditis. Arritmias cardíacas en cualquiera de las formas, dolor torácico, hay que tener en cuenta eso, sobre todo en adolescentes. Dolor torácico sintomático, viene con angina de pecho, como la conocemos para el infarto, ¿ya? Vienen con cambios electrocardiográficos característicos de infarto y le tomas encima y puede estar elevado. Entonces tú recontrajuras infarto cardíaco. Pero le haces un angiograma coronario y las coronarias están normales. Entonces, esto es lo único que diferenciaría entre una miocarditis y un cuadro de infarto cardíaco. En los adolescentes hay el infarto de miocardio característico. Puede venir también a la consulta con la insuficiencia cardíaca aguda como un cuadro de miocardiopatía dilatada que ya hemos mencionado. En el laboratorio, el 75% de los casos hay leucocitosis. Cuando hay eosinofilia, se trataría entonces de una miocarditis eosinofílica que es de mal pronóstico. Hay que dosar CPK y fracción MB de la CPK, que están incrementadas, no en todos los casos, pero pueden estar incrementadas. La troponina I y la troponina T tienen buena especificidad, pero baja sensibilidad. El punto de quiebre es 0.052 nanogramos por mililitro. Y ahora que se dosa el BNP, el N-teuroNP, que sobre todo sirve para comparar a los pacientes. ¿Por qué? Porque yo le tomo un BNP al momento que llegue el paciente en la fase aguda y después de varias semanas le vuelvo a tomar otro BNP. Si el BNP está igual o disminuyó, quiere decir que se curó. Pero si sigue alto, quiere decir que se está yendo esa miocarditis a la cronicidad. ¿Estamos? En el electrocardiograma, los electrocardiogramas casi siempre son anormales. Puede haber taquicardia sinusal, puede verse ancho, tipo semejante a un bloqueo de rama izquierda, cambios inespecíficos en la repolarización, como puede ser una rectificación o descenso del ST y de la onda T, que es característico del infarto, ¿ya? Con onda T negativa inclusive. Estos cambios son transitorios. Puede haber elevación del ST, ¿ya? Como sucede en la miocarditis, el signo del asta de bandera. ¿Les han hablado del signo del asta de bandera? No. Para diagnóstico electrocardiográfico de pericarditis. ¿No? ¿Halló electrocardiografía usted? En cardiología se hace de todas maneras. Sí, algo. Elevación del ST, como es un signo clásico de la pericarditis, anomalía de conducción intraventricular, esos QRS anchos, alizarrados, totalmente deformes, esa es la conducción intraventricular.
alterada. Bloqueo auriculoventricular completo transitorio. Un bloqueo pues síncope. El QT prolongado es otra cosa que nos preocupa porque es sinónimo de taquicardia ventricular, que puede producir el síncope y puede producir la muerte, ¿no? Arritmias supraventriculares, fibrilación auricular o flúter auricular y también arritmias ventriculares. Aisladamente, extrasístoles auriculares o ventriculares. Acá miren ustedes, URC normal, extrasístole ventricular. URC normal, salud, extrasístole, normal, extrasístole. Esto es lo que se llama de aquí a acá bigeminismo. Latido normal, extrasístole, latido normal, extrasístole. Bigeminismo puede prolongarse siempre el tumor. Pero en esta gráfica estamos viendo que esta es una gráfica que han hecho para la docencia justamente. Viene un latido normal y ¿qué son estos? Extrasístole. Extrasístole. Dos extrasístoles. Este es el ritmo que se llama como trigeminismo. Acá es bigeminismo, acá es trigeminismo. Pero puede ser que el QRS le sigan 1, 2, 3, 4, 5, más de 8 extrasístoles seguidas. Y a eso ya se llama taquicardia ventricular. Y usualmente el paciente está en el suelo. Taquicardia ventricular. Entonces dice, la combinación de un electrocardiograma con la radiografía del tórax en el contexto de una posible miocarditis tiene muy buena sensibilidad para el diagnóstico. O sea, tu sospecha de miocarditis y el electrocardiograma y la placa de tórax son compatibles para el miocarditis, tiene muy buena sensibilidad. En la radiología puede ser normal en muchos casos. En la radiología, la cardiomegalia se debe a un crecimiento del ventrículo izquierdo. Hay redistribución de flujo y de líneas B de Kerley. Ya puede haber derrame pleural, ya sea un derrame por continuidad o por insuficiencia cardíaca, y puede haber un derrame pericardio. Bueno, el que ve este botellón, pues no duda que hay un problema cardíaco acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces lo que quiero que vean, vamos a alucinar un poco, porque la placa no es buena. Ven ustedes acá un color más blanquecino que el resto acá, ¿no? Sí. En un contexto de una cardiomegalia global, a esto se llama redistribución de flujo o hipertensión venocapilar. En este contexto, un corazón grande con redistribución de flujo, la miocarditis puede ser un diagnóstico bastante acertado. ¿Qué vamos a encontrar en el ecocardiograma? Disminución de la función sistólica. La fracción de eyección disminuye en un paciente con miocarditis. Pueden haber anormalidades en la contracción del corazón. Puede ser que una partecita del ventrículo izquierdo no se contraiga igual. A eso es a lo que nos referíamos cuando definíamos a la miocarditis como un proceso focal o global. Puede comprometer a todo el corazón o a una parte de él. Esto es simplemente para que lo tengo como cultura general. En un trabajo encontraron lo siguiente, de que la dimensión del ventrículo
suelen estar conservadas en pacientes con miocarditis fulminante. ¿Ya? ¿Por qué? Que probablemente es tan rápida la miocarditis que no alcanza a producir edema en el paciente y engrosar las paredes. Sin embargo, cuando el grosor del tabique está aumentado, esto se produce porque mientras que el grosor del tabique está aumentado. O sea, miocarditis fulminante, paredes conservadas y tabique intraventricular ensanchado. En la miocarditis aguda, el grosor del septum está normal y las dimensiones ventriculares están aumentadas. Es todo lo contrario a la miocarditis fulminante. Puede haber trombos cavitarios, puede haber el derrame pericárdico que puede ir desde un leve derrame hasta un taponamiento cardíaco. ¿Ya? Puede haber disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Qué consiste la disfunción diastólica? La definimos la vez pasada. Hipertrofia. Engrosamiento del ventrículo. Se engruesa el ventrículo, la pared del ventrículo se pone dura. Entonces, cuando viene la sangre en la aurícula, si el ventrículo choca contra algo duro y produce un ruido, que son el tercer y el cuarto ruido cardíaco. Bueno, puede haber entonces eso, difusión diastólica del ventrículo izquierdo generalmente. Y el eco puede ser normal en algunos casos. La resonancia magnética nuclear es el gol estándar para el diagnóstico de miocarditis. ¿Ya? Se usa el gadolinio y nos va a ser útil porque nos describe tanto funcional como morfológicamente al corazón. Puede identificar edema, inflamación y fibrosis del tejido miocárdico. ¿Ya? Es una técnica de elección no invasiva. Su sensibilidad es bastante buena y la técnica de realce tardío, o sea, la resonancia magnética tiene dos fases, la del realce temprano y la del realce tardío. Entonces, la fase de realce tardío, ¿ya? Nos va a hacer ver la necrosis y la fibrosis asociada. Mientras que la fase de realce temprano nos va a ver o va a hacer ver edema e inflamación, para que vean el grado de sofisticación de esta técnica, que puede distinguir qué parte del corazón está edematoso o inflamado y qué parte del corazón ya está fibrosado o en necrosis. Entonces ahí tienen ustedes como la parte blanquecina de acá viene a ser una parte, ahí se puede hacer el realce, sí. Realce tardío en la B y en la A es el realce temprano. Quiere decir que esta parte blanquecina que estamos viendo acá, como es real, ha sido tomada en la fase realce temprano, se trataría de inflamación y edema. Mientras que en la fase realce tardío, esta zona más blanquecina que se ve acá, debe ser una parte de fibrosis o necrosis tisular. Y eso es importantísimo para ver cuál es el pronóstico del corazón sobre todo. La biopsia endomiocárdica se hacía con bastante frecuencia antes, pero ahora no se hace tan frecuentemente. ¿Por qué? Porque como el ventrículo está inflamado, es una mantequilla, podemos decir así. Y ustedes van a entrar con el catéter sacabocado para sacar la muestra de miocarditis, entonces del corazón, entonces puede ser que perforen y también maten al toque, al perforarlo porque está como mantequilla. Entonces,
La biopsia endomiocárdica no es muy usada actualmente, hace el diagnóstico de miocarditis, pero no del agente causal. Existen dos criterios para evaluar la miocarditis desde el punto de vista de la biopsia. Los criterios de Marburg, que son de la OMS, y los criterios de Dallas, que usan los americanos. En los de Marburg, la miocarditis aguda o activa será cuando hay más de 14 leucocitos por metro cuadrado de superficie, junto con degeneración y necrosis. La miocarditis será crónica cuando hay más de 14 leucocitos, pero no hay ni necrosis ni degeneración como en el activo. Y no habrá miocarditis cuando no hay nada de esto. Según Dallas, miocarditis activa viene a ser cuando hay un daño ya en el miocardio que sugiere que sea isquémico, pero que no lo es, y que se caracteriza por el infiltrado de células mononucleares. Las habíamos visto en la fisiopatología. Algunas veces puede ser de eosinófilos cuando estamos sobre todo con miocarditis eosinofílica. Entonces la miocarditis aguda es cuando hay un daño importante. La borderline es cuando los infiltrados mononucleares son escasos y no hay muerte de linfocitos. Esa es la miocarditis borderline. La miocarditis, no existe miocarditis cuando hay una ausencia de cualquiera hay una ausencia tanto de mononucleares como de células musculares muertas, mitólisis. Entonces, miocarditis activa un montón de mononucleares asociados a cambios de isquemia. Borderline es cuando los infiltrados mononucleares son escasos, no habrá miocarditis cuando no hay ninguno de los criterios previamente mencionados. Ahora, es importante la biopsia endomiocárdica porque tenemos que sacar un tejido del corazón. Primero en el momento en que está aguda la enfermedad y otro a las 6 semanas después de haber pasado el episodio agudo. ¿Ya? Porque eso nos va a servir de referencia pronóstica. Si los cambios de la fase aguda se mantienen, entonces quiere decir que ese paciente se va a ir hacia la fase de miocarditis crónica, mientras que si están totalmente abolidos, hay cambios en la biopsia que nos hablan de que los números de mononucleares han desaparecido o están disminuidos y ya no hay necrosis celular, entonces estamos hablando de una miocarditis curada. Tratamiento, estos son los ítems que se tienen que tener en cuenta para el tratamiento, ¿no? Manejo de la insuficiencia cardíaca, manejo de la arritmia, anticoagulación, ventilación mecánica, antiinfecciosa con antibióticos y la restricción del ejercicio de la fase aguda. Entonces, ¿qué se usa para el manejo del ICC? Hidroreseca, captopril, se puede usar el CPAP para mejorar la ventilación del paciente, inhibidor del cotransportador sodio-glucosa 2, el que les hablaba, es uno de los 4 fantásticos. Luego diuréticos, antagonistas de los receptores mineralocorticoides, como son la eplerenona y la espironolactona. Luego tenemos el nitrogluciato, que puede ser efectivo, ¿no? Y usar dispositivos de asistencia ventricular para mejorar hasta que pase la fase aguda de la enfermedad y luego devolverle al paciente todas las cosas que tenía. Entonces, los dispositivos, los dispositivos
más retroceder. Sigo porque ya hemos hablado de esto. Manejo del ICC, el CIPAP, inhibidor de contraportador, diuréticos, pirololactona, inotrópicos endovenosos si es necesario, puede ser noradrenalina, adrenalina, ¿no? Beta-bloqueo. El beta-bloqueo no se usa en la fase aguda, por si acaso, de la enfermedad. El beta-bloqueo solo cuando el paciente ya llegó a compensarse. Después, dispositivo de asistencia ventricular, el corazón artificial, el hardware. Valor de contrapulsación, así como el ejemplo que vimos en la foto a la hora de insuficiencia cardíaca, y el ECMO, que viene a proporcionar una mejora en la circulación, porque el ECMO viene a ser un intercambiador, es como una especie de filtro, donde se saca toda la sangre de la aorta, se le pasa por un filtro que hace de pulmón y se devuelve la sangre bien saturada al cuerpo. Ese es el ECMO. Mientras que el CPAP aumenta la presión positiva del pulmón y exprime el ventrículo izquierdo para que bote su sangre hacia la aorta. El manejo de arritmias son con antiarrítmicos, ahí está Medarona, la 2-fetilidad, que es uno de los últimos antiarrítmicos del grupo de la Medarona, o beta-bloqueo. El desfibrilador implantable, ¿no? El desfibrilador implantable es un aparatito que lo va a llevar el paciente para siempre, es el DAI que se llama, en donde es un aparatito que le detecta la fibrilación ventricular. Esos pacientes que terminan con fibrilación ventricular frecuente, ¿no? Y cualquiera de esos se puede morir. Entonces hay que colocar este desfibrilador implantable, que es lo que hace, cada vez que detecta la taquicardia ventricular, pum, le manda una descarga. El corazón termina como fried chicken, como anticucho, en el estándar de carga, ¿vieja? Así que, ¿no? O sea, se está poniendo en duda el uso de esto, ¿no? Luego tenemos los marcapasos en casos de radical importante. Ahora, ¿cómo ven traer la anticoagulación con heparina, pero la heparina de más bajo peso molecular para evitar los trombos, ventilación mecánica, los antibióticos, sobre todo para neumonía típica o citotoxicidad. La inmunosupresión no ha demostrado ser benéfica ya, en el tratamiento de la miocarditis de pacientes pediátricos. Acá ven ustedes un metaanálisis de estudios pediátricos entre el 84 y el 2003 revisó sistemáticamente el impacto del tratamiento inmunosupresor en niños con miocarditis, y no se encontró que hubo beneficio alguno. Pero esos son los fármacos que usamos para la inmunosupresión, que al final de cuentas, no sé si lo hacemos por quedarnos tranquilos como médicos, ya porque sabemos que la eficacia no está comprobada. ¿Ya? Y luego tenemos la otra, que es la terapia inmunomoduladora, que también se conoce su eficacia, en donde se usa pues tratamiento antiviral, ¿no? La inmunoglobulina endovenosa. ¿Se acuerdan que usaban en el COVID? Se usaba la inmunoglobulina, parece que hay casos especiales de COVID de multisistémicos, que comprometían a todos, usaban inmunoglobulina. Bueno, y era efectiva. Así que esa es la terapia inmunomoduladora, de usar la inmunoglobulina. Pero dice, no hay estudios aleatorios controlados que utilicen inmunoglobulina endovenosa en niños con miocarditis. No se puede probar porque no hay estudios aleatorios, o sea, los verdaderos, estandarizados como debe ser. No terminar con tortícolis. Bueno, y algunos reportes de casos y series existen que demuestran que sí son efectivos, pero es evidencia de tipo A, B, C o D.
C. Ah, sí, La evidencia en cardiología hecha a través de reportes de casos o de guías es evidencia C. El pronóstico de todo este chamullo, lo que me interesa es que más el paciente que sobrevive a la etapa aguda tiene resultados favorables. Eso es lo que me refería cuando hablaba del pronóstico bueno, recuperación al libre. ¿Ya? Más del 50% de los pacientes hacen miocardiopatía en el seguimiento. La tasa de mortalidad es alta. Este es importante pronóstico de miocarditis eosinofílica y miocarditis acidoreactiva generalmente es malo. Le menciono esto porque hemos tenido un caso la semana pasada de miocarditis eosinofílica. Todo se ve en el hospital también. Entonces es una especie de resumen en cuanto al pronóstico, y miren ustedes acá. La infección viral viene la respuesta inicial, hemos visto en el fisiopato de toda esta tormenta, ¿no? De los linfocitos C, los linfocitos T, los fagocitos y todas las sustancias líticas que utilizan, ¿no? Las perforinas y todo eso. Entonces, viene la respuesta inmunitaria innata o adaptativa y se produce en esa lucha, en ese fervor, hay inflamación y estamos ante la miocarditis activa. Es el momento en el cual el paciente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede? ¿Se eliminó el virus? Si se eliminó el virus, la siguiente pregunta es, si no se eliminó, se va a la fase crónica, miocarditis crónica. Pero si se eliminó, hay que contemplar, ¿persiste o no la inflamación? ¿Ya? Si no persiste la inflamación, puede terminar en una miocarditis curada, ese porcentaje de pacientes que estamos hablando, o puede terminar en una miocardiopatía dilatada. Para esto nosotros necesitamos una nueva biopsia en el miocardio. ¿Ya? Donde ven acá el corazoncito ya bacán, bien recuperado, es casi un miocardio normal. ¿Ya? Y acá todavía se ve una que otra cosa entre la fase dilatada. Ese cuando no hay inflamación persistente. Pero si se eliminó el virus y sigue la inflamación, termina en miocarditis crónica, miocardiopatía inflamatoria, miocardiopatía viral crónica. O sea, todo malo, pronóstico malo, porque va a tener insuficiencia cardíaca en el adulto y cardiomiopatía dilatada. La siguiente delegada, por favor. Definición. ¿Qué es una crisis de hipoxia? Son fenómenos paroxísticos, o sea, se presentan de un momento a otro, ¿ya? En las cuales puede haber un incremento de la cianosis o palidez del paciente. ¿Ya? El paciente comienza a agitarse, taquipneico, y puede tener diversos grados de alteración de la conciencia, que puede ir desde irritabilidad hasta coma profundo y muerte, ¿ya? Que son debidos a la acidosis metabólica en la cual se encuentra el paciente debido a una cardiopatía congénita cianótica. ¿En qué condiciones debe tener una crisis de hipoxia? Primero, la crisis de hipoxia debe presentar lo siguiente para ser catalogada como tal: aumentar la cianosis, hiperventilidad del paciente, alteración del sensor del nicho de la irritabilidad cuenta y disminución de hipotonía muscular. Ahí recién ustedes me definen crisis de hipoxia, ¿ya? Para que no la confundan el paciente cianótico normal, que está acostumbrado a su cianosis. Todo esto, por supuestamente, en el contexto de un paciente portador de una cardiopatía congénita cianótica, en la cual ha aumentado su demanda de oxígeno, ¿no?
Puede haber causas no pulmonares de cianosis, porque las principales que no entran a tallar en la clase son las pulmonares, no vamos a tocar esas, pero existen causas no pulmonares que no son pocas, ¿no? Hipertensión del recién nacido, la metahemoglobinemia, la hipoglicemia, la sepsis y el frío pueden producir cianosis. Si no, pregúntenle a un paciente y se lo meto a mi hijo a la ducha y sale y se pone morado. Es por el frío de sacarlo de calientito al frío. Y las principales que motivo en la clase son las cardiopatías congénitas. Constituye una emergencia médica, al igual que la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las cardiopatías que van a originar crisis de hipoxia? Hay dos, las que tienen flujo pulmonar disminuido y las que tienen flujo pulmonar aumentado. Dentro del flujo pulmonar disminuido, la reina de las cianóticas, ¿cuál es? Atresia pulmonar o cualquier cardiopatía cianótica que tenga o estenosis pulmonar severa o atresia pulmonar o hipoplasia de la válvula pulmonar. Cualquier cardiopatía que se asocie a esta condición, ¿ya? A esta condición de acá, puede darles crisis de hipoxia. Y luego tenemos la de flujo pulmonar aumentado, donde hay pobre cámara de mezcla, como es el caso de la transposición de las grandes arterias con septo interauricular intacto o restrictivo. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué ponemos la transposición de grandes arterias? A ver, atentos. Transposición de grandes arterias significa que la arteria pulmonar sale de ventrículo de izquierdo. Del ventrículo izquierdo y la pulmonar sale, perdón, y la aorta del derecho. Entonces, alucinemos un poco. La sangre va a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y se va a la pulmonar. A la pulmonar, se va al pulmón y regresa a la aurícula izquierda. Por el otro lado, la sangre en la aurícula derecha pasa al y de ahí se va a la aorta, por la vena sistémica regresa a la aurícula derecha. Entonces, ambos circuitos están así, paralelo, los circuitos en paralelo. Si el paciente no tiene cámara de mezcla entre ambos circuitos, nace muerto, no vive. Entonces, tenemos tres posibilidades para que haya mezcla entre ambos circuitos. Y la cuestión es manejar el concepto de mezcla o intercambio de flujo entre ambos circuitos efectiva. ¿Qué significa esto? Que tanto la sangre que va del lado izquierdo hacia el derecho debe ser la misma cantidad que pase del ventrículo derecho al izquierdo. Ese es un efectivo. ¿Ok? Por ejemplo, imaginen, si pasa de un solo lado al otro, el otro lado se va a llenar de sangre y el otro se queda sin nada. ¿No? Podría ser un cabalgamiento óptico con un CIB. Ahí en la cámara de mezcla sigue. Entonces existen tres posibilidades: CIB, CIA y PCA. Entonces, ¿cuál sería el mejor para una transposición? Sí, ve. No, sí, sí. No, la permanencia complementaria. No, sí, ve. CIB, PCA. A ver, las niñas, ¿qué opinan? Quiero escuchar una voz femenina. Quiero. Empecemos con la señorita delegada. No vi nadie reto. ¿Cuál de las tres prefieres? La otra que está a tu costado derecho, la otra doctorita. Y ahora está adelante, la que tiene adelante el tuyo. Tú. PCA.
Me gustó tu encogida de hombros. Te lo digo al champú, no me importa. Ya. Pero ya han dicho CIB. Sí. Entonces, el consenso es CIB o PCA. Y la respuesta verdadera es. Ya. Seguía. Le voy a explicar por qué. Ahí está. Ahí te Tiene su transposición. ¿Ya? Ambos circuitos no se mezclan. Tienen un CIB como única canal de mezcla. ¿No es cierto? ¿Cómo es la presión del ventrículo izquierdo? ¿Cuánto tiene? 120, 100. Entonces, la sangre va a pasar del ventrículo izquierdo, que tiene muchísima mayor presión que el ventrículo derecho, va a pasar al otro lado. ¿Y el otro lado cómo va a ser para regresar? Así, ¿no? Ah, ya. Tiene sentido. ¿Ya? Lo mismo sucede con el PCA. Ya. Porque estamos hablando de aorta y pulmonar. ¿Ya? Porque les he dicho que el flujo pulmonar efectivo tiene que ser la misma cantidad de sangre que se va a un lado que la que regresa. Si no, un circuito se va a llenar de sangre y el otro se va a quedar desprovisto de sangre. Entonces, ¿qué pasa en el CIA? En el CIA tienes una aurícula izquierda de 5 de presión, una derecha de 3 de presión. Entonces, prácticamente la sangre pasa como en su casa. ¿Entiendes? Y por eso que ahí está, pues, transposición de las arterias con septum interauricular intacto o receptivo, o sea, el CIA es chiquitito o no hay CIA. Entonces, ese es el paciente que va a ser crisis de hipoxia de arranque. El que no tiene sello va a ser hipoxia de arranque. ¿Ah? El que no tiene sello va a ser hipoxia. ¿Entiendes? Entonces, a ese pata, a ese paciente, hay que operarlo urgentemente. A veces no te dan ni un par de días, tienes que meter la sala. A veces sobra, tú más sangre se muere. Felizmente que en el hospital ya contamos con los recursos para solventar ese tipo de problemas. Este ya es un cuadro del afisiopato, pero más que todo orientado al faloto. El llanto, la defecación, espasmo del sollozo van a aumentar la resistencia vascular pulmonar. ¿Ya? La pulmonar va a aumentar eso. La inmovilización, el ejercicio, algunas drogas vasoactivas, la bipedoestación súbita o la hipotensión arterial van a disminuir la resistencia vascular sistémica. ¿Ya? Y hay algunas, esto dice específicamente para el fallo, hay algunas drogas, sobre todo las alfa adrenérgicas, que van a producir un aumento de la contractibilidad del infundibulum pulmonar en el faloto. Entonces, ustedes les aumentan la contractibilidad del infundibulum, se va a estrechar más y no va a permitir el pasaje de sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. ¿Estamos? Y eso va a desencadenar una disminución de la cantidad de sangre en el pulmón. Y lo que necesitamos, señores, es que haya mayor cantidad de sangre en el pulmón para la hematosis, para el intercambio gaseoso sodio-CO2. ¿Estamos? Entonces, estos que aumentan la resistencia vascular pulmonar, estos que disminuyen la resistencia vascular sistémica, van a hacer que el shunt, ¿no?, de derecha a izquierda aumente. Porque aumenta la resistencia vascular sistémica, la sangre, lo más fácil para la sangre es pasarse del territorio que tiene menor resistencia, que sería de derecha a izquierda. Porque está la fuerza y la presión que adquiere el ventrículo derecho que pasa al izquierdo. ¿Por qué? Porque está aumentada la resistencia vascular pulmonar.
no deja que el ventrículo derecho vacíe su sangre al pulmón. Y el único camino que tiene en el caso de Fallot, este pacientito es mandar sangre por el CIB al ventrículo izquierdo. ¿Mueve la cabeza para decir si entendido? Sí, entendido. Te puedo hacer una pregunta para ver si has entendido. Doctor, pero la resistencia en el ventrículo izquierdo aumentaría por la estenosis pulmonar. Por eso tiende a ir de derecha a izquierda el ventrículo. ¿Por qué? Por aumento de la presión en el ventrículo izquierdo. Y La resistencia vascular pulmonar, estamos hablando. Derecho y derecho. Va a impedir que el ventrículo derecho vacíe su sangre hacia adelante. Y no le queda sino pasar al ventrículo izquierdo. Ya no le queda otra forma. Aquí tenemos un esquema que vamos a ver. Bueno, entonces la cosa que todos estos, tanto el aumento de la resistencia vascular pulmonar como la disminución de la resistencia vascular sistémica, van a producir un aumento de Euler de derecha a izquierda. Entonces, si hay anemia, peor. Esto va a originar que pase sangre insaturada al territorio saturado y por lo tanto va a disminuir la saturación. El paciente se va a volver más y va a desencadenar la crisis de hipoxia. Entonces, miren ustedes, cuando un paciente aumenta la cianosis, ya hay hipoxemia y comienza a producirse la citosis metabólica, porque las células no tienen la cantidad de oxígeno adecuado, entran en anaerobiosis y comienza a producirse la acidosis láctica que nos lleva hacia el aumento de la acidosis metabólica por aumento del lactato. ¿Ya? Y ese es el fisiopato que vamos a ver. Ahí está el falot para ilustrarte mejor. Este es un falotito normal. Acá está el ventrículo derecho. Acá está la arteria pulmonar delgada, la aorta es más gruesa en el falot. Está el CIB y este es el infundíbulo, este es el cachito de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La sangre de por sí ya tiene dificultad al pasar hacia la arteria pulmonar, ¿no? Entonces comienza a pasar al lado izquierdo, ¿ya? Pero si un falotito entra en crisis de hipoxia, ¿ya? A una crisis de hipercianosis, como le llaman, entonces, mire cómo está el infundíbulo, está cerrado, no le deja pasar nada de sangre, ¿ok? Y lo único que le queda a este ventrículo derecho es mandar toda su sangre al ventrículo izquierdo. Entonces, como pueden ver, si acá estaba más o menos moradito, ¿cómo está acá? Listo. Entonces, la consecuencia más importante de la hipoxia es la acidosis metabólica. Ya dijimos por qué, porque el metabolismo se vuelve anaeróbico. Ahora, la severidad de la acidosis va a depender del grado de hipoxemia que tenga el paciente. ¿Ya? Va a depender de la rapidez con que se desarrolla la hipoxemia. Cuanto más severo, más cianótico sea el paciente, va a tener una crisis de hipoxia más severa. Cuanto más rápidamente se desarrolle una crisis de hipoxia, va a ser más severa. Cuando comienza o tiene un riñón que está fallando, el riñón tiene una función alcalinizadora, trata de contrarrestar la cirrosis. Entonces, si ya tenemos un riñón que está fallando, ¿ya? Entonces el grado de compensación renal va a disminuir y va a ser más fácil que tenga crisis de hipoxia. La hipoxia severa, además, ¿no? Cuando está severa, compromete la función alcalinizadora del riñón, se automata ella misma. En la acidosis metabólica, los niveles críticos son cuando el PO2, la presión parcial de oxígeno, es menor de 35 y el pH menor de 7.36. En estas condiciones, el paciente entra en vía anaeróbica y se produce la acidosis
factores predisponen a la crisis de hipoxia. Los factores que aumentan el consumo de oxígeno por los tejidos. ¿Ya? Entonces acá, los estados de hipovolemia, una deshidratación, infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque las infecciones respiratorias, ya lo dijimos, en la clase de ICC aumentan el consumo de oxígeno. Se entra en hipercatabolismo, les dije, cuando hablamos de ICC. Entonces, las infecciones respiratorias son las diarreas que llevan a la deshidratación, la fiebre, deshidratación, ansiedad y dolor. ¿Por qué? Porque producen taquicardia. El ejercicio produce taquicardia, el llanto, el baño, el estreñimiento. A todos los cianóticos nosotros tenemos que mantenerlo en un estado que no llega al estreñimiento. Si no defeca a sus horas hay que ponerle laxante. Cuando es sometido a cateterismos, el cierre, el PSA tiende a cerrar. Cuando comienza a cerrarse el ductus, el paciente comienza a ser cada vez más frecuente crisis hipóxica. Ese es un aviso que te da en donde el paciente te dice opéreme o me voy a la otra. ¿Ah? Anemia ferropénica, la probiótica. Pero existen fármacos en shunt de derecha e izquierda, ¿ya? Por caída de la resistencia vascular sistémica. Si yo tengo un CIB, mire usted, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, en la mitad está el septum y el hueco, el CIB, ¿no? Cualquier fármaco que me disminuya la presión del ventrículo hace que la sangre del ventrículo derecho y el izquierdo pase más fácilmente, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos? Sí. Entonces, señores, cuando nosotros usamos anestésicos, sedantes, barbitúricos, clorpromazina, que son sedantes, más inhibidores SECA, que disminuyen la resistencia vascular sistémica, estamos haciendo caer eso y por lo tanto aumentamos la cianosis y la crisis hipóxica. El efecto del digitálico es diferente. En el efecto digitálico, el digital contrae y cierra la vasculatura infundibular pulmonar y con ello no pasa sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. ¿Cuáles son los órganos blancos de la cianosis? Son riñón, que lo puede llevar a la anuria, el cerebro produce daño irreversible, ¿no? Y el corazón, que produce inotropismo negativo y por lo tanto gasto bajo disminuido. Los niñitos posoperados de cardiopatía cianótica, después de largos años de vida, ¿no?, con la cianosis, que los operen 8, 9, 10 años, no llegan a tener el mismo nivel cerebral que un niño normal, ¿no? Y por eso llegan a ser presidentes de la República, ¿no? Cuadro clínico de la crisis de hipoxia. Tienen varias fases. Primero, hay que tener en consideración los antecedentes. Generalmente el inicio súbito, la edad más frecuente está entre los 2 y 4 meses de vida, ¿ya? Es matutino, justo el momento que se despierta el paciente, son los momentos de la crisis de hipoxia. Puede durar desde minutos hasta horas. En la primera fase, el paciente se encuentra irritable. La irritabilidad es signo de Hipoxia. Tiene que salir en primer lugar en el inano. Todo. ¿Estamos? Y aquí
hace tiempo que no obteníamos el primer lugar, hace tiempo. ¿Cuántos años? Tres, cuatro. Bueno, antes de eso ha sido San Marcos siempre el primero en todo con el promoción, no individualmente. Individualmente creo que seguimos siempre uno, ¿no? Tiene que ser composición. Bueno, el paciente se vuelve irritable, ¿no? Aumenta la cianosis progresivamente, se vuelve taquinémico, se agita y hay hipotonía. Si no le hacemos caso a este paciente, pasa a una segunda fase donde ya hay movimientos oculares incoordinados, puede haber convulsiones y hay sufrimiento cerebral. Si no le hacemos caso, entra a la tercera fase donde ya el paciente está en coma, hay una acidosis metabólica importante y puede morir el paciente. ¿No? En el examen físico vamos a comenzar de la taquicardia, taquipnea progresiva, que luego se aumenta a una dificultad respiratoria marcada, comienza a sudar el bandido, hay alteración de la conciencia que comienza ya en la irritabilidad del paciente, aumento o palidez, aumento de la cianosis o palidez incrementada, hay miosis, miren, se comienza a relajar la pupila, ¿no? Hay flacidez, crisis de hipoxia. Hemos dicho que el relajamiento muscular pues también correspondería a la miosis. Hay disminución del soplo cardíaco. Se ve sobre todo en el falón, donde ustedes en crisis de hipoxia, acostumbrados a escuchar en su paciente un soplo sistólico y activo importante, cuando entra en crisis de hipoxia, no se escucha el soplo. Cuando sale de la crisis de hipoxia, ahí cantan aleluya, porque nuevamente se escucha el soplo. Quiere decir que el espasmo se dio. Entonces, disminución del soplo cardíaco y signo de hipoperfusión, tanto sistémica, que puede llevar al choque cardíaco, choque cardíaco. Y este es lo que nosotros denominamos como zapato en sueco. No sé dónde está el sueco. ¿Ustedes, chicas, lo ven como sueco o no? Corazón en voz. Sí, lo ven. Corazón en voz. Allá ustedes, si pueden ver, miren cómo está el flujo pulmonar disminuido casi igual al aire ambiental. El falón, esta es una placa de falón, corazón en bota, que no da cardiomegalia. El falón no da cardiomegalia. ¿Ya? Y flujo pulmonar disminuido. ¿Cuáles son las complicaciones de la crisis de hipoxia de edema cerebral? Que no se está irrigando bien el cerebro y entra en edema, trombosis o infarto cerebral. ¿Por qué? Por la policitemia. Los pacientes cianóticos tienen policitemia y pueden tapar los vasos chicos, la microvasculatura cerebral, originar un infarto cerebral y eso se infecta y llega al absceso cerebral. Pueden haber arritmias, cardíacas que pueden, lo más grave es la bradicardia, ¿no? El paciente comienza a desmatizarse el cerebro, trata de salirse por el agujero magno y se enclava, porque en el tallo cerebral está el centro de la frecuencia respiratoria y cardíaca. Entonces, al aplastarse el tallo cerebral, se produce bradicardia. Es mal signo la bradicardia, por si acaso. Desequilibrio hidroelectrolítico y la muerte finalmente. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento acá? Disminuir la hipoxemia, corregir la acidosis metabólica, reducir el consumo de oxígeno, o sea, no tiene que ser mucho el paciente, y reducir el cortocircuito de derecha a izquierda. Medidas generales: hay que hidratar adecuadamente al paciente, hemos dicho,
En los pacientes que tienen cardiopatía con flujo pulmonar disminuido, se le puede dar hasta 180 cc kilo día. En los que tienen flujo pulmonar aumentado, vale decir transposición de grandes arterias, 100 cc kilo día. Hay que tratar enérgicamente las infecciones. Hay que mantener un hematocrito de 45, dicen, ¿no? ¿Cuál es el hematocrito ideal para no transfundir al paciente? ¿30? Pero no en voz alta, nadie le va a poner la ovejita de burro en la esquina. ¿Cuánto? 30 se escucha por allá, ¿quién da más, quién da menos? Para un paciente cianótico el hematocrito mínimo es 45%. Menos de 45 es anemia para un paciente cianótico. Entonces, si tiene menos de 45, hay que colocar paquete globular 10 a 20 cc por kilo. ¿Ok? Ya hay que corregir la glicemia, hay que dosar electrolitos, potasio, calcio, evitar el estreñimiento y controlar la hipotermia o la hipertermia. Acá está la posición genopectoral que debe adoptar, la flexión de muslos sobre el abdomen, o como tiene acá la mamá, igualito está flexionando muslos sobre el abdomen, y la posición compensatoria. Hemos visto un paciente ahora que la describió, donde el paciente está corriendo, jugando como un niño, pues en vez de jugar a los otros niños, si quiere jugar es un niño, ¿no? Pero no se le está permitido por los cianóticos. Y después que ha hecho un poquito de ejercicio, bueno, adopta esta posición compensatoria o clubbing, como le llaman los americanos. Entonces, acá hay aumento de la presión intraabdominal, como sucede acá y acá, y esa presión de la intraabdomen va a presionar a la aorta abdominal y retrógradamente va a aumentar la presión de la aorta torácica y por lo tanto el ventrículo izquierdo, si quiere bombear contra ese aumento de presión intraórtica, tiene que aumentar su presión también. ¿Estamos? Y por eso disminuye el shock de derecha a izquierda. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Sí, doctor, sí. Sí, en clase. Ya. ¿Qué tratamiento se le da en las crisis leves? Tranquilizar y sedar al paciente. Hay que evitarle también de que haga mucho esfuerzo y se taquicardice. Usamos el midazolam y la ketamina, que es un anestésico intravenoso de poca duración. Ahí están las dosis. Y compensar los factores que pueden desencadenar crisis de hipoxia: el hambre, el llanto, el estreñimiento, anemia, hipoglicemia, hipotermia, deshidratación, infección. Hay que tener cuidado con dar oxígeno al paciente. Siempre a un paciente cardiópata, sea cianótico o acianótico, hay que dar concentraciones bajas de oxígeno hasta 2 litros por minuto. Salvo que sea un ductus y querramos cerrarlo, ahí sí podemos dar más de 2 litros. Porque el oxígeno en altas concentraciones cierra el ductus. Y existen cardiopatías cianóticas ductus dependientes. Y si ustedes le cierran el ductus, lo están matando al toque. Cargo de conciencia de ustedes. En la crisis moderada ya usamos tranquilizantes más poderosos, ¿no? La meperidina, el fenobarbital. Cuando el paciente está en más de 10 minutos de crisis hipoxia-nasal, sobreentendemos que ya tiene acidosis metabólica y se le da bicarbonato a la dosis de 1 a 2 miliequivalentes por kilo endovenoso diluido al tercio. Hay que darle dextrosa al 10%, porque la hipoglicemia es un factor importante para la cianosis o la crisis. 1 a 2 centímetros de dextrosa al 10, no al 5, sino al 10.
al 10 de manera estable. No le va a pasar nada si se pasan de glucosa alta, peor es que esté bajo. Nada por vía oral, se le pasa una unidad de terapia intensiva, se le consigue un acceso venoso, se le monitorea frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, presión. En el caso específico del fallo, se le puede dar propranolol endovenoso a la dosis que está ahí inscrita, 0.05, 0.1 miligramos kilo intravenoso bolo. En el MISA no tenemos esa lucidez. No es justo, pero bueno. Crisis de hipoxia, el apoyo ventilatorio, el que intubar al paciente en ventilación mecánica asistida, ya los analgésicos y morfina y ketamina para mantener al paciente dormido ya. Hay que mantener al paciente dormido, hay que dar un relajante muscular para que no pelee con el ventilador. Normal, cloruro de hipatropio, el meturonio. La prostaglandina se debe dar para dilatar el ductus, si es que es ductus dependiente, ¿ya? Y luego la cirugía paliativa y correctora debe hacerse de manera urgente porque si no el paciente se va a la hora. Entonces tenemos que cardiopatía cianótica con flujo pulmonar disminuido, hay que dar prostaglandina E2 para aumentar o dilatar al ductus para que haya más sangre que llegue al pulmón, y si tiene más de 10 minutos, bicarbonato al 8.4%, 1 o 2 cc kilo día, o usando la fórmula que se obtiene en el AGA, 0.3 por exceso de base del AGA por el peso dividido entre 2. Sí, y luego de estabilizar al paciente, bueno, hay que ya programarle un shunt, una cirugía paliativa que es la de Blay-Northaus. O, como en los últimos años, el cateterismo, se le puede colocar un stent para mantener permeable al ductus. Eso ya lo hace el cateterismo intervencionista. ¿Ok? La prostaglandina, ahí está como se debe usar. Esto es únicamente para cultura general. No creo que le pregunten nadie eso. ¿Qué se hace? Se utiliza el peso del paciente multiplicado por 60, te va a salir la cantidad de microgramos de prostaglandina E1 que la vas a disolver en 50 cc de solución clorurada al 5%. Peso por 60, la cantidad de microgramos de prostaglandina E1 que la mezclas en 50 cc de cloruro de sodio. Y ahí esa concentración la pasas a una bomba de difusión, de tal forma que 1 mililitro por hora que pase la bomba de difusión te está corriendo 0.02 microgramos kilo minuto, que es la dosis mínima o la dosis estándar que se debe usar de prostaglandina. Si con esto el paciente recupera su estado hemodinámico, entonces lo dejas ahí e inclusive intentas bajarle un poquito para ver si sigue manteniendo su estabilidad. Y vas a parar hasta la mínima dosis donde mantenga estabilidad. Si no lo puede mantener, entonces te quedas en la que es siguiente superior. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo sabemos que el paciente está yendo bien, que respondió a la prostaglandina? Se pone rosadito. La presión parcial de oxígeno mejora, aumenta la presión sistémica, aumenta el tiempo de llenado capilar, el pH mejora, disminución de la acidosis metabólica. Y lo que es más bonito para nosotros y gratificante es que se comienza a escuchar el soplo cardíaco. En la crisis de hipoxia con cardiopatía con flujo pulmonar aumentado se hace la paliativa el septum con balón, el septum de Raskin. El Raskin que se llama. ¿Qué consiste? Como en esta con flujo pulmonar aumentado hablábamos de la transposición de grandes arterias, necesitábamos, ¿qué cardiopatía grande? ¿Cuál era? La que le ayudaba a la transposición. El CIA. Entonces a esto tenemos que agrandar el CIA para que haya más mezcla. ¿Entiendes?
entramos con un balón por la vena, llegamos vena acá inferior, nos metemos en la aurícula derecha. Como en este era el paciente lactante de menos de un mes o de 2 meses, entonces pasamos a través del foramen oval a la aurícula izquierda. ¿Me están siguiendo? ¿Están siguiendo el balón? Ya. Cuando estamos en la aurícula izquierda, inflamos el balón, 7 atmósferas, lo traccionamos con fuerza, de tal manera que quedamos un CIA grande, traumático pero grande. O sea, pasamos el balón por el póker oval. Claro que lo abrazamos, lo rompemos, en dicho de otra forma. ¿Ya? Y tenemos que hacerlo antes del mes de vida, porque en ese momento el septum es rompible. Después de los 2 meses ya no lo puedes romper y tienes que utilizar, en lugar del balón, utilizas el catéter cuchillo. Lo cortas. ¿Ya? Eso es la septotomía de raza. Entonces, yendo en el tratamiento de estos pacientes, comenzamos con la posición genopectoral, el oxígeno a bajas concentraciones, sedarlo con el morfina cuando ya esté en UCI, bicarbonato de sodio si sigue más de 10 minutos de acidosis metabólica, ponerle dextrosa al 5% por el caso de hipoglicemia. El beta bloqueo solo cuando está con Fallot, tiene el diagnóstico de Fallot. Alfa agonistas con la finalidad de aumentar la resistencia vascular sistémica, ¿ya? Para evitar el shock de derecha a izquierda. Y después ya presentar nuestro pacientito para sala de operación. Muy bien. Prenda la luz, por favor.